¿Qué tal? Buen miércoles, Antonio. Buen miércoles a toda la audiencia. Buen Mercoledì sería, ¿no? Buen miércoles y me gusta también el a tempo, también del A italiano, tempo. muchas palabras que vamos a encontrar de la música, ¿no es cierto? Porque tienen que ver con la música, Eso me viene que cómo encontramos. de mi instancia de intento de aprendiz. De intento de aprendiz Sí, musical, claro. claro, tenemos Exactamente. también palabras como alegro, piano, pianísimo, todas esas palabras de la música tienen que ver y están, obviamente, que derivan del italiano. Recuerdo otro, no me acuerdo, cada uno tenía otra frasecita, era a la marcha, por ejemplo. También. Encontramos muchísimas palabras del italiano que nos En la están música. siempre rodeando y estando ahí a pie de cañón siempre. Porque además fue de los primeros que, digamos, decodificaron la música y la pasaron al papel. Así que Exactamente, los curas exactamente. principalmente, ¿no? Los Las curas. primeras partituras, claro, las primeras partituras tienen que ver con esta escritura de la música que se origina en Italia, por eso es que toman para escribirse música palabras del italiano. Tiene que ver, como bien dijiste Antonio, un origen principalmente eclesiástico, ¿no es cierto? Que Exacto, de alguna forma fueron los primeros también, no solamente de escribir música, sino que también eran quienes escribían los libros, ¿no es claro. cierto? Quienes escribían los libros, pensemos por ejemplo en ese medioevo, pensemos en un famoso libro de Humberto Eco, también esta biblioteca dentro de las abadías, Ujú. digamos, cómo se cuidaban los libros y cómo eran transportadores de cultura estas personas que se dedicaban a escribir exclusivamente. Y después había, no es para extendernos, irnos del tema, pero había, por ejemplo, un acorde, no sé si usted sabía, Ariel, pero le comento, que era el famoso tritono, que se lo consideraba el diablo sin música. Era el diablo en la música. Ah, Claro, ¿por qué? Porque sonaba disonante, es un acorde disminuido en realidad, ¿no? Pero el famoso ujú. tritono, que después lo empieza a usar Black Sabbath como para tener un toque más terrorífico en sus composiciones, pero claro, nadie se atrevía a usarlo. Después más adelante, en los periodos subsiguientes, va a ir evolucionando la música y se va a hacer un poco más disonante hasta la de actualmente que no se entiende nada, la de actualidad que no se entiende nada. Pero bueno, un Bueno, dato. tritono, diablo en la música, todo eso, fíjate cómo sigue apareciendo la lengua italiana. La lengua italiana está muy arraigada a nuestra lengua, al español, y está muy arraigada al arte, ¿no es cierto? Ujú, Más allá, digamos, de la música que está arraigada, también lo vamos a encontrar en la arquitectura, palabras que tienen que ver con la arquitectura totalmente, digamos, a veces están traducidas, claro, pero claro. su origen son de origen italiano. Pensemos, ahora que nos vamos al tema que hoy nos compete, la palabra anfiteatro, ¿sí? O sea que vamos a hablar del Coloseo de Roma, la palabra anfiteatro, ¿no es cierto? Esta estructura, digamos, arquitectónica, que tiene de alguna forma una gran evolución en Italia, principalmente en este periodo de la Roma, ¿sí? De esta Roma antigua, ¿sí? No es originalmente de Roma, pero sí Roma, ¿sí? Hace una gran difusión de estos tipos de construcción, Ujú. que servían el famoso dicho pan y A circo, eso iba. Vos sabés ¿sí? que justamente en la introducción lo dijimos, ¿no? Nunca más ubicado esa frase, sería una... Son tres palabras, pan y circo, pane et circenses, para describir lo que hoy está Ujú. pasando en la Argentina, por ejemplo, ¿no? Muy interesante. Sí, podríamos asociarlo un poco a la actualidad, pero tiene que ver con esta función que cumplían estos anfiteatros de entretener, ¿no es cierto? Eran un lugar de encuentro, ¿sí? Si pensamos, por ejemplo, al anfiteatro de Roma, este famoso Coliseo romano, estamos pensando que más o menos albergaban a 50.000 personas, ¿no Ujú. es cierto? Y dentro de este se realizaban diferentes demostraciones de entretenimiento. Es decir, la cuestión de animales, la cuestión de lucha entre gladiadores. Había una cuestión principalmente, su objetivo era entretener a toda esta gente.
¿no es cierto? Sí, Una digamos, construcción. básicamente entretener a través de la sangre, ¿no? Porque era así, ¿no? Sí, era otro tipo de entretenimiento, Claro, obviamente, que para nosotros hoy realmente sería un horror ver sí, algo de ese estilo, sí, pero sí, en ese momento era lo que entretenía a la gente, ¿no es cierto? claro. Obviamente que estamos hablando de miles de años atrás, ¿no es cierto? Porque esto estamos hablando de un inicio después de, apenas después de Cristo, ¿no es Ujú. cierto? Apenas después de Cristo, y nosotros estamos en el 2023, obviamente que nuestra concepción de entretenimiento después de más de 2000 años ha cambiado y mucho, por suerte, ¿no es cierto? Igualmente, digamos, para esto, por esto no solamente vamos a encontrar este famoso Coliseo romano en Roma, sino que vamos a encontrarlo en diferentes puntos de lo que fue el imperio, de lo que fue la República Romana, ¿no es Ujú. cierto? Porque era una forma de también de propaganda política, ¿sí? Muchas cosas se hizo en Roma, ¿sí? Tienen que ver con una cuestión de propaganda política. Me voy, por ejemplo, a los arcos del triunfo. Los arcos del triunfo, ¿sí? Por ejemplo, que encontramos uno muy cerquita, ahí pegado al Coliseo, los arcos de triunfo servían solamente para demostrar un triunfo en una batalla, en una guerra, ¿no es cierto? Era por donde entraba el ejército victorioso. Y luego no tenía un fin, digamos, urbanístico o un fin, digamos, civil. Era solamente, de alguna forma, esa propaganda política, Ujú. ¿sí? Ni hablar de las columnas que también se fabricaban, se hacían en esta Roma, esas columnas que si uno se acerca va viendo toda una escenificación de diferentes batallas, de diferentes guerras, de diferentes momentos importantes que de la cual creía que esa persona que lo mandaba a construir era lo que representaba su gobierno, lo que ¿En representaba su qué? momento de gobernar. Siempre me interesó, bueno, primero, ¿qué significa Coliseo, no? ¿Coliseo qué significa? Coliseo quiere decir en realidad que es algo gigante. Estamos Gigante, hablando de algo gigante, gigante, ¿sí? Claro, de Coloseo, claro. Colosseum Y sale del después, latín, ¿no es cierto? ¿qué día de la semana, por ejemplo, se daban estos espectáculos? La gente o sea, ¿qué era, que comía? O sea, ¿qué era? ¿Solamente el espectáculo? O sea, hoy sería una salida completa, o iban a ver el espectáculo y se volvían a sus domicilios, digamos. ¿Qué era lo que pasaba? Obviamente, obviamente que también cerca a lo que es el Coloseo romano, también encontramos el Foro Romano, El ¿sí? foro. Este Foro Romano, ¿sí? Que son las ruinas que están a metros nada más, ahora ruinas, ¿no es cierto? A metros nada más del Coloseo, eran un gran mercado y era por donde, digamos, era la city romana, digamos. Era donde sucedía todo, donde se daba todo el comercio, donde se daba un montón de cosas. Entonces, no solamente era un lugar, tenemos que pensar que no solamente era un lugar de entretenimiento, sino también era un lugar de encuentro, de reunión, como así también lo eran, por ejemplo, las termas. Las Ujú. termas en esa Roma antigua también eran un lugar de encuentro, un lugar de reunión. Digamos, estaba obviamente que tenemos que pensar que no era para todo el mundo, ¿no es Claro. cierto? Tenemos los esclavos, tenemos digamos, personas que no llegaban ahí porque no se les permitía el ingreso a ninguna de estas, sea al foro, sea al coliseo, sea a las termas, ¿no es cierto? Ujú. Pensemos también en otro tipo de sociedad, que bueno, en otra oportunidad podemos profundizar, en otro tipo de sociedad totalmente diferente a la nuestra, ¿sí? Sí, No, no, salvo que algún esclavo sea ¿cómo se llama?, del agrado sexual de alguno de estos pudientes, y entonces sí lo hacían partícipe, digamos, de ese estilo de vida. Por eso también pasaba, ¿no? digamos, eso tenía que ver también con cuestiones un poco más particulares, ¿no es cierto? Pero a nivel social estaba pensado para un tipo de público todo Claro, esto, ¿sí? claro, claro. También tenemos que pensar lo grande y la grandeza de todo esto, que por ejemplo dentro del mismo Coliseo se daban hasta especies de batallas navales, ¿no es cierto? A ese punto llegaba la tecnología romana en la construcción de estos grandes,
centros de entretenimiento, de grandes centros de reunión. La arquitectura romana en realidad toma diferentes tipos de arquitectura de los diferentes pueblos, civilizaciones que va gobernando, para tomarlas y en algunos casos replicarlas y en otros casos mejorarlas, ¿no es cierto? Entonces encontramos que obviamente en algunos lugares se usaban algún tipo de, digamos, de construcciones similares, y los romanos obviamente buscando la grandeza, buscando este ímpetu, ¿sí? Que tampoco se construían de un día para el otro, ¿no es cierto? No estamos hablando de construcciones de 2 meses, 3 meses, hablamos de construcciones de años, que en algunos casos pasaban de dinastía en dinastía, Claro. ¿no es cierto? Que empezaba uno y terminaba otro, obviamente a lo mejor empezaba el padre y terminaba el hijo, pero va pasando de dinastía en dinastía. Son también otros tiempos los que hablamos cuando hablamos de la antigua Roma. Por eso, cuando hablamos de arte, no podemos hablar a veces que un tipo de construcción sea solamente de una corriente artística, Qué sino que interesante. con el pasar del tiempo el artista nuevo que va llegando le va poniendo otro ímpetu que a lo mejor tiene que ver con otra corriente artística. ¿Hasta cuándo estuvo operativo el Coliseo, Nahuel? Estuvo operativo, digamos, hasta más o menos la Edad Media, ¿sí? Ujú. Hasta más o menos la Edad Media, y después, digamos, sí, un poco antes de la Edad Media, que tiene que ver con cuando empieza a caer este Imperio Romano, ¿sí? También empieza a caer este diverso, digamos, uso de las instalaciones, empieza en un decaimiento, digamos, realmente, digamos, y luego de mucho tiempo, porque digamos, los pueblos han comenzado a tener conciencia, o digamos a preservar el arte, a preservar los espacios, no hace mucho tiempo atrás. Ujú. Entonces, digamos, hace relativamente poco tiempo se lo toma con la importancia, digamos, más allá, que es un punto, un foco de turismo para Roma, Ujú. importantísimo, porque es de alguna forma uno de los símbolos con el cual uno piensa Roma y directamente le viene el Coliseo. Qué interesante. Aunque, Sí, sí, sí. aunque, por ejemplo, para cerrar, Antonio, aunque en Verona, ¿sí? En Verona tenemos un Coliseo mucho mejor cuidado, digamos, mucho mejor, mucho más en pie, ¿sí? Que el que existe en Roma, mucho más chico también, ¿no es cierto? Pero está mucho más cuidado y se lo puede ver mucho más entero. Ujú. Muchas gracias, como siempre. No nos vamos sin antes dar la información sobre cómo se pueden contactar con Coel Idiomas. Bueno, se pueden contactar a través del Instagram, Coel Idiomas, a través de Facebook, Coel Idiomas también, o a través de la página web www.coeliweb.com.ar, o a través del teléfono al 341-283-2223. Ya ahora en el mes de mayo estamos comenzando las inscripciones para los cursos iniciales B1, preparación B1, y los talleres de conversación que están empezando en el mes de junio. Qué grande, ¿eh? Bueno, muchas gracias como siempre. Nos vemos Gracias, y doctor, nos y escuchamos buen la semana que miércoles. viene. Nos escuchamos la semana que viene. Hasta el miércoles que viene.